Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, qué milagro. Ya no nos habíamos visto. ¿Cómo van jóvenes? ¿Ya acabaron el trimestre? No, no, Doc, falta. ¿Qué es? El 25, 26 y 27. 27 creo, ¿no? Están los proyectos terminales, ¿cierto? Sí, esas fechas. Ujú, 25, 26 y 27. Sí, ya vi varios de ustedes, la mayoría están presentando proyecto terminal. Ahí estaremos de preguntones. Este, muy bien, ok, bueno, pues espero que ya queda una semana, así que ya no hay eh, mucho más tiempo para agotarse, queda una semana, así que ya eso pinta bien. Ok, vamos a retomar después de una semana, un poquito más de una semana de no vernos. Como les había comentado, hoy doy clase de mecánica clásica. El martes voy a dar la clase de electro y todavía queda una clase extra, ¿no? Jueves, porque el trimestre acaba formalmente el jueves, si no mal recuerdo. Eh, y un examen por hacer. Entonces, como les había platicado, la idea es que el examen sea oral, será teórico y va a haber una partecita, un ejercicio, ¿no? Para quienes lo quieran hacer, eh, pues bueno, ese sí les mando el ejercicio, lo hacen allá en su casa y me regresan la respuesta. Ahora, mm, seguramente yo tengo para firmar actas la semana siguiente, la semana 12, 11 bis, la 12. Eh, pero no, nunca me gusta estar así contra el reloj, entonces lo más seguro es que el día jueves de la próxima semana yo les dé su ejercicio para quienes quieran hacerlo, ese va a ser opcional, ¿no? Y estoy tentado, eso depende de ustedes, a que el examen final, el último examen parcial de esta parte del curso, sea el día viernes, para que yo tenga listo el mismo día viernes sus calificaciones, terminan su examen, les digo la calificación de ese examen y les digo el resultado, bueno, ustedes ya saben el resultado de sus otros exámenes y nada más promediamos y en ese momento yo les doy la calificación de la parte que yo estoy evaluando para que ustedes estén enterados y seguramente o yo le pediré al profesor Horacio que nos reunamos el fin de semana para que hagamos el promedio y podamos mandar las calificaciones finales. Ese es mi plan que tengo para la siguiente semana. Eso quiere decir que el próximo jueves también quiero dar clase, la última será ese jueves, y el examen lo aplicaría viernes. Obvio, eso si ustedes pueden, si no, bueno, muevo el examen para otro día. Todos ustedes jóvenes pueden hacer el examen en un horario entre las 4 y las 7 de la tarde del día viernes. Por mi parte, sí, profesor, no habría ningún problema. Ok, ahí hay dos personas que dijeron Y que también sí. por mi parte sin problemas. Ok, 3, 4, 5, pues ya son mayoría, son 9 los que están inscritos. Entonces, de 6. Ok, vientos. Entonces, este mismo fin de semana les programo su examen, les digo en qué horario. Son 9,
Eso quiere decir que voy a necesitar, 4 horas. Déjenme pensar. Para no hacer esto así que termina a las 9 de la noche, viernes. Vamos a poder tal vez iniciar a las 3. Voy a poner el inicio del examen a las 3. O sea, va a ser de 3 a 3 y media el primero, de 3 y media a 4 el segundo, y así, hasta que se acabe la lista. Y la mando con tiempo, la mando este fin de semana, por si hay algunos de ustedes no puede en el horario que les asigno, yo haga modificaciones y mueva de lugar a algunos de ustedes, con tal de que todos tengan chance de hacer su examen sin ningún problema. Insisto, termino el examen, les digo la calificación de ese examen, ya saben las otras dos, las promediamos ahí mismo y van a tener su calificación final en ese momento. ¿Sale, vale? Bueno, la calificación final de lo que yo estoy evaluando. Y el ejercicio extra que les voy a dejar es el que va a ser como el equivalente a lo que antes hacían. Antes hacían un examen escrito y opcional era hacer una defensa oral, pues ahora va a ser obligatorio la parte oral. Y quien quiera hacerlo, ¿no? Les voy a dejar un ejercicio que se tomará en cuenta al final de su examen final para sumarle unas décimas o puntos a su calificación. Entonces, esas se las daría, ese ejercicio se los daría el jueves para que el viernes en la mañana lo entreguen, su ayudante lo califique durante la mañana del viernes y cuando ustedes entren a su examen oral, quienes hayan entregado ese ejercicio ya también les voy a sumar lo que hayan obtenido en ese ejercicio extra. Son como puntos extras. ¿Ok? ¿Sí quedó claro la dinámica? Sí, doc. Ok. Listo. Entonces, déjenme comenzar la sesión de hoy. Ya como comentario último, ¿vieron la foto que hoy se presentó sobre el agujero que se encuentra en el centro de nuestra galaxia? Profesor, sí, se la puede ver. Está súper, ¿cómo se llama? Pues es otra prueba, ¿no? De lo bien que funciona la relatividad general, la gravitación, como una teoría de grandes escalas. No ha habido prueba que refute lo que en su momento Einstein propuso. Es otro reto superado. Me imagino que lo que leía es que ahora lo que pretenden es tener como una animación del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Entonces, bueno, épocas buenas porque la tecnología sigue dando buenos resultados. Épocas no tan buenas porque, pues, imagínense que no hubiera sido eh, el resultado esperado, pues hubiera abierto algunas preguntas muy interesantes. Pero bueno, seguro habrán algunas cosas que no se entienden. Bueno, vamos a retomar lo último que vimos en la sesión pasada, donde previo a mostrar las ecuaciones de Hamilton, ¿no? En esta transición de pasar del formalismo de Lagrange al formalismo de Hamilton, hicimos o nos detuvimos un poquito para hablar sobre transformaciones, hacer transformaciones en el sistema y ver si de casualidad esas transformaciones dejan o no invariante a mi sistema, ¿no? Si mi sistema queda invariante ante esa transformación que yo haya implementado, algo que voy a ver es que existe una simetría, ¿no? Es el principio de una simetría, es algo que no cambia. Y no solo eso, podemos todavía tener un cachito extra, ¿no? Que es esto último que veíamos
sesión pasada de mecánica clásica, y es que asociada a cualquier simetría, a cualquier invariancia ante una transformación, vamos a tener constantes de movimientos, objetos, cantidades físicas, ¿no? Que serán constantes en la evolución dinámica de mi sistema. Eso está súper bonito porque si tenemos ciertas constantes, ¿no? Eso significaría que nosotros las podemos diferenciar, sacar la derivada respecto del tiempo de esas constantes y ver que ese es un cero. Es una ecuación que nos gusta mucho porque lo que quiere decir es que el objeto que está siendo diferenciado es una constante y podríamos resolver de manera algebraica esa ecuación para quitarnos ciertos grados, ¿no? De libertad que no, o variables desconocidas del sistema. Tenemos f variables que no conocemos y requerimos de f ecuaciones, ¿verdad? Y qué interesante es que si antes de querer explorar la solución dinámica, es decir, tratar de encontrar la trayectoria como función del tiempo, ¿no? Y del espacio, eh, si tenemos una ecuación que me dice que hay algo que se conserva, me está dando información extra, ¿no? La podría ocupar para reemplazarla por alguna otra de las ecuaciones que probablemente podría ser más difícil, una ecuación diferencial de segundo orden que hay que resolver, etcétera, ¿no? Entonces, bonito en el sentido de que la teoría, cuando las teorías tienen simetrías, exhiben una cierta belleza matemática, pero pragmáticamente es súper útil tener estas simetrías porque nos vamos a quitar, ¿no? El tratar de resolver las f incógnitas a través de f ecuaciones diferenciales que hasta el momento hemos visto son de segundo orden por algunas ecuaciones que puedan ser de primer orden y muy sencillas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de estudiar las simetrías. En general, cuando uno trabaja en sistemas de mecánica clásica, en sistemas de mecánica cuántica, ¿no? En el mismo electro, porque ahí tenemos transformaciones de norma. Cuando uno trabaja eh, en teoría cuánticas de campos, se trata de investigar las simetrías. Es un paso fundamental, esencial y que se ha vuelto como ya parte de las recetas estándar cuando uno trata de resolver un problema. Es no te vayas rápido a querer encontrar las soluciones a través de las ecuaciones de movimiento. Tómate tu tiempo para tratar de explorar qué tipo de transformaciones, ¿no? Dejan invariante a tu sistema, porque si logras identificar un conjunto de estas transformaciones que te dejan invariante tu sistema, puedes obtener que hay ciertas simetrías en el sistema y por lo tanto, ¿no? Como están aquí en color azul las flechitas, obtener leyes de conservación, las cuales, bueno, te serán útiles para entender mucho más fácil el problema. ¿Ok? Entonces, eso se los dejo, digamos, como lección. Traten de detenerse siempre antes de resolver algún problema, preguntarse si es que existen simetrías o no en el sistema. Ahora, la pregunta, una pregunta válida y muy importante es, ¿dónde aplico mi idea de hacer las transformaciones? ¿A qué objeto vale la pena encontrar o preguntarle si es simétrico o es invariante alguna transformación? Jóvenes, ideas de en dónde creen que es óptimo, en dónde creen que vale la pena preguntar dónde están las simetrías. Lo voy a reformular la pregunta. Si yo tengo Lagrangiano, acción, de las cosas que hemos visto, Lagrangiano, acción, ecuaciones de movimiento, soluciones de las ecuaciones de movimiento, ¿en qué parte de estas diferentes elementos para resolver mi problema voy a preguntar si existen ciertas transformaciones que dejan invariante el sistema?
¿Alguna idea de en qué parte vale la pena preguntarse? ¿En todas? ¿Es necesario siempre preguntar a todos los niveles si existe la simetría? ¿O no? Basta que en alguno de esos elementos uno diga, a ver, hago la transformación, ¿es simétrico o no es simétrico? Sí, sí, ya, tengo una simetría en el sistema. Quizá aquellos en los que se exhiben simetrías geométricas. Ok, se exhiben geometrías geométricas, pero digamos, ¿qué significará que exhiban? Bueno, hay que hacerle las transformaciones. Cuando digo tratar de preguntarle al sistema es, hago las transformaciones y noto si se quedó invariante, si no se quedó invariante, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿en dónde vale la pena hacerlo? ¿En el lagrangiano, en la acción, en las ecuaciones de movimiento, en las soluciones de las ecuaciones de movimiento? En todos lados las tengo que hacer. En unos lados no tengo que preguntar eso porque no vale la pena. ¿Dónde? ¿Dónde creen? O sea, recordando sus cursos de mecánica y de cuántica y de electro, ¿qué es lo que les han dicho que es lo que se tiene que hacer? Pues si lo hacemos en el lagrangiano y consideramos que existe energía constante, se obtiene invarianza en el tiempo del hamiltoniano, que es la energía. Entonces, pues ahí consigo una invariante, ¿no? Pero, y también lo puedo hacer tanto en las ecuaciones de movimiento, porque puedo ver que hay un cierto ángulo en torno al cual está rotando o algo por el estilo. Entonces, pues realmente si lo aplico en cualquier nivel, obtengo resultados. Pero lo que pienso yo que estaría bueno es que, pues antes de que resuelva las ecuaciones de movimiento, sería mejor, ¿no? Porque no te vas a resolverlas y luego ya ves qué cosas, porque pues las ecuaciones ya te dicen cómo te vas a mover, ¿no? Vientos. Exactamente, yo creo que el eslabón más débil, ¿no? Es a las soluciones. No, pues ya, la solución está bien, quiero explorar, ¿no? Soy apasionado de las soluciones, exploro qué le sucede a la solución ante ciertas transformaciones, una rotación, una traslación, un cambio en el tiempo, ¿no? Una transformación que se me ocurra, una transformación galileana, hoy lo vamos a ver, ¿no? Eh, pero como dices, ok, bueno, pues ya la resolviste, eh, no se vale en ese sentido de, bueno, al final explorar. La otra es que estás explorando en particular ese sistema, esa solución. Si ya le pusiste condiciones iniciales, etcétera, ¿no? Es una solución y no el conjunto de soluciones. Por ejemplo, ¿no? Ahí yo le perdería un poco de ese poder que tiene esta exploración porque lo que tratamos es de obtener las propiedades de un sistema, entre más general sea mucho mejor para nuestra descripción. Pero también dijiste algo importante, si yo aplico la transformación en el lagrangiano, ¿no? Y veo, observo que este lagrangiano es invariante, uno tiende a pensar, bueno, pues seguramente entonces a nivel de mis ecuaciones de movimiento también lo va a hacer, ¿no? Y por consiguiente las soluciones también lo van a hacer. Y no se diga de la acción, pues la acción simplemente es la integral en el tiempo de esta funcional lagrangiana. Entonces, sí, ahí podría ser el mejor lugar, ¿no? Donde uno puede preguntarse, ya sea en la acción o en la funcional lagrangiana, el lugar óptimo para hacer la pregunta de esta transformación, perdón, sí, de esas transformaciones y ver si hay una simetría o no. Venga, Raúl. Eh, yo pienso que también depende de qué estemos buscando, ¿no? Porque si bien nos sirve la lagrangiana, no siempre nos va a servir para obtener ciertos resultados. Podríamos usar, por ejemplo, el hamiltoniano. Ok, sí, de acuerdo, uno puede obtener el hamiltoniano y ahí lo que les diría es, estaría tentado a pensar que a nivel del hamiltoniano uno pregunta si es invariante o no ante transformaciones antes de ir a sus ecuaciones de Hamilton, es decir, las ecuaciones de movimiento, y mucho antes de querer darle solución al sistema.
veamos qué pasa en la estructura a la cual le vamos a preguntar a través de derivadas, ¿no? La dinámica de mi sistema y vamos a tratar de obtener una trayectoria. A ese objeto que contiene toda la dinámica, porque es al que le vamos a preguntar, ahí hagamos la pregunta. Entonces, una moraleja es, hay que aplicarlo a nivel de estos objetos, funcional lagrangiana y el funcional hamiltoniano. Sin embargo, la naturaleza es veleidosa y no siempre va a decir o va a hacer o va a poner las cosas fáciles cuando uno quiere resolver. No voy a entrar en detalles, pero existen fenómenos muy importantes en la naturaleza, muy importantes en la naturaleza, las cuales es la razón de por qué existimos, y es el hecho de que puede que el lagrangiano tenga ciertas, sea invariante, tenga cierta simetría, ¿ok? Pero que de repente uno va a la solución, a la solución de la ecuación dinámica, y encuentre que hay estados, ¿no? Soluciones que no tienen esa simetría. Eso sucede en la naturaleza, puede suceder. Esos fenómenos se les llaman los fenómenos del rompimiento espontáneo de la simetría. Y estos dieron pie a que la materia de la cual nosotros estamos compuestos, ¿no? Tenga la forma que tiene. En otras palabras, que el núcleo esté hecho de protones y neutrones. Que tengamos una interacción electromagnética y también una interacción débil. Esas cosas, ¿no? Resultan de haber roto de manera espontánea una simetría fundamental de la naturaleza. Podemos cerrar los ojos y decir, ya encontré que el hamiltoniano es simétrico ante cierta transformación, de hecho de las que les estoy hablando son unas rotaciones generalizadas, y de repente, ¿no? Uno, pues por curioso, ¿no? Dices, voy a comprobar que realmente mis soluciones también son invariantes ante esa transformación y te topas con el hecho de que no son invariantes. Y oh sorpresa, ese es un fenómeno que hay que tratar con mucho cuidado y que tiene sus consecuencias físicas importantes. Entonces, segunda moraleja, vale la pena tratar de explorar todo a nivel de lagrangiano, pero por si tienen dudas, ir a checar a las soluciones, que también todas las soluciones, ¿no? De tu sistema sean invariantes ante esta transformación. Nada más por precaución, no vaya a ser que haya un fenómeno oculto que no se observe y que tu dinámica que eventualmente describas sea errónea. ¿Ok? A ver, Noé, venga. Yo tengo una pregunta sobre esto. En la teoría de transición de fases también se habla sobre el rompimiento de esta simetría del hamiltoniano para la transición de fases. Entonces, mi pregunta es, también se habla sobre que hay, bueno, no conozco mucho sobre el tema, la verdad, es un tema muy, creo que más avanzado, pero, o sea, estas simetrías también se refieren a que hay simetrías en el movimiento de partículas, o algo por el estilo. Qué bonita pregunta y es un tema igual a de esos que a mí me gustan mucho. De hecho, me dedico a esas cosas un poco. Eh, la transición de fase, de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y fíjate que esto sucede porque hay una solución. Cuando uno tiene la... Imagínate que es... Voy a hablar de manera abstracta, ¿no? Y ahorita si quieren les pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un sistema físico, ¿no? Ya sabes, su lagrangiano, su hamiltoniano, me da lo mismo cuál de los dos ocupen, ¿no? Y hace ciertas transformaciones y te das cuenta que ante una de ellas este objeto se quedó invariante. ¿Ok? Encuentras las soluciones de las ecuaciones de movimiento y vas a tener todas tus soluciones. Si es en la mecánica clásica, todas las soluciones de todas las posibles trayectorias que puedes tener en tu sistema, dando las condiciones iniciales que quieres. Vas a cambiar condiciones iniciales y tienes diferentes trayectorias. Déjenme transformar un poquito este lenguaje, ¿no? Al lenguaje de la mecánica cuántica. En lugar de que yo tenga mis trayectorias, porque pierdo esa noción, tengo un conjunto de estados, ¿verdad? Entre ellos,
si hago todo en la base del Hamiltoniano, en la base donde expreso la energía, voy a tener un estado de mínima energía, mi solución asociada al estado de mínima energía. ¿Ok? Seguirle la pista al estado de mínima energía en una teoría de la física estadística, ¿no? Por ejemplo, es querer explorar qué le pasa al parámetro de orden de mi teoría. Resulta que estas teorías que les digo que tienen rota de manera espontánea la simetría son sistemas donde el estado de mínima energía no está en el cero del sistema, está desplazado en un lugar finito. ¿Ok? Y cuando eso está desplazado en un lugar finito, lo que uno trata de hacer, esto voy a meter un poquito de física estadística, es ver qué le pasa a un sistema cuando hay muchos elementos de este objeto que estoy analizando individualmente, pongo muchos de ellos, los hago interactuar, ¿no? Saco los promedios de las cantidades termodinámicas y lo que voy a preguntarme es cómo ese estado de mínima energía cambia como función de ciertas variables termodinámicas. Puedo calentar el sistema, lo puedo apachurrar, ¿no? Lo puedo expandir, lo puedo deformar, etcétera, para ver cómo cambian las condiciones de mi sistema. Y lo que uno eventualmente puede hacer es notar que ese estado de mínima energía cambia dependiendo de las condiciones en las que esté y de estar en un valor finito pasa a cierto momento, en ciertas condiciones termodinámicas, a valer cero. Y esa es una de las definiciones de un parámetro de orden de una teoría. Finito por un lado, cero en el otro, y entonces encuentras una transición de fase. Está muy general, déjenme ponerles un ejemplo mucho más concreto. Imagínense que tienen un sistema eh, en bidimensional, piensen en un sistema bidimensional, ¿no? Donde es una red cristalina, ¿ok? Entonces, en cada vértice de esta red, ¿no? Donde se cruzan dos líneas de esta red, en esas esquinitas, pongan una partícula que es un fermión de spin 1 medio, ¿ok? Lo distribuyen en esa sábana bidimensional y entonces tienen en cada puntito, ¿no? En esa red, tienen una masita con un spin, con un spin esta partícula, ¿ok? Si esto estuviera completamente aislado, les pregunto, jóvenes, si yo trato de ver la dirección de estos spines, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los spines están todos alineados, todos desordenados? ¿Cómo estarán? ¿Cómo creen que estén esos spines, jóvenes? ¿Hacia dónde apuntarán? ¿Hacia alguna dirección todos o de manera aleatoria? O sea, en ese sistema sería más o menos como los electrones del átomo. O Más o sea, menos piensen en un sistema así como los electrones, solo que los vamos a tener ahí amarraditos en una cierta posición, ¿no? Pero piensen que son electrones, va. Eh, Tiene su mm, propio spin en una red bidimensional. Eh, ¿Cómo están apuntando estos spines?
Y en principio estos spines, ¿no? A lo mejor y tendría que ser un poco más cuidadoso, pero estoy pensando que está en un sistema a temperatura ambiente, ¿ok? Estos van a estar apuntando en la dirección que quieran, ¿no? Es completamente aleatorio la dirección en la que apuntan nuestros spins, ¿ok? Ahora, si eso es cierto, ¿no? Y yo lo que agarro es sacarle el promedio, ¿no? De hacia dónde apuntan los spines, el resultado va a ser 0. Porque como están apuntados de manera aleatoria, siempre se van a estar cancelando. De tal manera que voy a encontrar que no están alineados, están completamente desordenados. ¿Ok? Cuando uno tiene un lagrangiano que describe estos spins, interacción spin-spin, ¿no? No lo estoy poniendo en movimiento, no estoy poniendo ninguna otra interacción. Lo que uno puede mostrar sin ningún problema, ¿no? Es que este lagrangiano ante rotaciones, en cualquier dirección X, Y o Z, ¿no? O combinación lineal de estas, el lagrangiano se mantiene invariante, ¿no? Si tú haces una transformación, es decir, cambias tu sistema multiplicándolo por una fase, ¿no? El sistema, el lagrangiano se queda invariante. Eso significa que, bueno, ¿qué esperarías? Que físicamente vas y observas tu sistema, y si tú agarras y tu sistema de referencia, ¿no? En el cual estás observando tu sistema, lo giras en cualquier dirección, observes lo mismo. Bajo lo que acabo de decir, eso es cierto, porque de manera global, ¿no? El spin apunta de forma aleatoria, tal que el promedio de la dirección de los spins es 0. No hay una dirección preferencial. Pero déjenme ahora agregar un nuevo elemento en juego y que sea un campo magnético. Campo magnético uniforme y constante en el tiempo, apuntando en cierta dirección, le voy a llamar la dirección Z. Lo pongo, ¿no? Con cierta intensidad, ¿no? La intensidad la voy a dejar fija, ¿sale? Y lo que va a suceder es que todos estos spins que estaban apuntando en la dirección que yo, en cualquier dirección de forma aleatoria, interactúan con el campo magnético. Y lo que va a hacer el campo magnético es tratar de alinearlos. Si es suficientemente grande o intenso el campo magnético, los va a alinear en una dirección. ¿Sale, vale? Entonces, el sistema, ¿no? Ahora lo que tiene es que todos los spins están apuntando en la misma dirección. El lagrangiano, ¿no? Sigue siendo el mismo. Tiene un término extra de si quieren ponérselo, que es un campo magnético que está ahí presente. Pero si tú le haces las transformaciones a tu sistema, lo que vas a notar es que, transformaciones me refiero a rotaciones al lagrangiano, lo que vas a notar es que este lagrangiano sigue siendo invariante ante estas transformaciones, rotaciones. Pero si yo voy y agarro, y en ese estado en el que están mis partículas, ¿no? Que estaban quietecitas, ¿no? No había nada de interacción, salvo que ahora puse un campo magnético. Voy y hago rotaciones, resulta que ya no observo que el sistema es invariante, porque como todas están apuntando hacia una dirección en específico, ¿no? Si esa dirección la dejo fija y mi sistema de referencia lo empieza a rotar, estoy viendo que la dirección de los spins cambia, dependiendo de cuál sea el sistema de referencia en el que esté. Depende cómo haya rotado mi sistema, es una nueva dirección hacia donde apuntan los spins. Se escondió, al final de cuentas, ¿no? Una simetría que tiene el sistema. Se dice que se rompió de manera espontánea. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa que haya puesto este campo magnético y que los spins se hayan alineado? He magnetizado el sistema, si se dan cuenta. Ahora, el último ingrediente que voy a poner es la temperatura. Imaginemos que lo vamos a calentar el sistema. No voy a entrar en detalles de cómo, pero voy a aumentarle la temperatura al sistema. Cuando yo aumento la temperatura al sistema, le estoy cediendo energía a mis partículas y empiezan a vibrar como loquitas, ¿no? Y de repente lo que empiezo a observar es que esta vibración le está compitiendo a el campo magnético que las trata de dejar en una dirección. Si la temperatura no es lo suficientemente grande, ¿no? Voy a seguir viendo esta magnetización. Tal vez uno que otro spin, ¿no? Ya empiece como a cambiar de dirección porque pues hay energía a disposición para que se empiecen a mover, pero no todos. Entonces todavía existe una magnetización finita. Piensen en ese objeto, magnetización,
cómo se alinearon estos espinos. Sigo aumentando la temperatura y ahora veo que más y más partículas, ¿no?, empiezan a mover sus espinas, de tal manera que en promedio todavía sigo teniendo una magnetización, pero cada vez más pequeña, porque es menos el número de partículas que están apuntando en una dirección. Y de repente, a una temperatura muy en específico, hago que esa magnetización se vuelva a cero otra vez, es decir, regreso a que, como todos estaban ahí vibrando como locos, ¿no?, el spin volvió a ser completamente aleatorio. Esa temperatura se le conoce muy bien, la temperatura de Curie, ¿ok? Y lo que he hecho es cambiarle las propiedades a mi sistema de que esté magnetizado a que no lo esté. Una transición de fase. Pasó por observar que cuando estaba magnetizado yo tenía una simetría en el lagrangiano, en el estado base, bueno, en el estado del sistema no, estaba rota de manera espontánea la simetría. Le cambié las condiciones al poner o elevar la temperatura y lo que encontré es que restauré esa simetría, porque a nivel de lagrangiano, a nivel de la ecuación de movimiento y a nivel de la solución de las ecuaciones de movimiento, tengo que la simetría se respeta. A eso me refiero con ese fenómeno y eso hace conexión con las transiciones de fase. ¿Sí quedó claro la idea? Sí, muy, muy claro, muy interesante. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, y eso es en la naturaleza, es lo que hace que, no tiene que ver con los campos magnéticos, tiene que ver con otras cosas, pero es la razón de por qué los protones existen. Ahí, en alguna ocasión, ojalá podamos platicar sobre ese tipo de fenómenos de los rompimientos espontáneos de la simetría, como el entendimiento de nuestra naturaleza atómica y subatómica. Entonces, déjenme regresar ahora sí ya a la clase. Y lo que vimos es que con el formalismo de Lagrange tenemos libertad de elegir el conjunto de coordenadas generalizadas, ¿no? Es decir, podemos cambiar de diferentes conjuntos, ¿no? Si yo tenía un conjunto con variables Q1, Q2, Q3 hasta QF, las puedo reescribir o puedo cambiar de base y tener ahora un conjunto en términos de Q sub A', donde A puede ser Q sub 1', Q sub 2', Q sub 3', ¿no? Entonces, puedo hacer transformaciones entre ellas. Eso quiere decir que puedo pasar de tener un lagrangiano que era escrito en términos de Qs y que las transformo a Qs' y voy a obtener un nuevo lagrangiano que va a ser un L', ¿okay? Que es la ecuación 1 que está aquí. Pero las ecuaciones de Lagrange se preservan, ¿ok? Esas no van a cambiar, siempre van a ser la misma, derivada en el tiempo de la parcial de Lagrangiano respecto de la velocidad generalizada, menos la parcial de Lagrangiano respecto de la coordenada generalizada, ¿ok? Esas son las ecuaciones de Lagrange, las ecuaciones de movimiento así van a cambiar, ¿verdad? Esas son las ecuaciones explícitas y seguramente se verán diferentes si es que la energía cinética y la energía potencial tienen formas distintas, ¿ok? Entonces, algo importante que veíamos en la última clase es que para un sistema dado podría existir una transformación que deje igual las ecuaciones de movimiento explícitas entre las viejas y las nuevas variables. Eso nos gusta obtener porque, bueno, vamos a llegar al final a que habrá una simetría. Se dice que las ecuaciones son invariantes bajo esa transformación y esas transformaciones se les llama transformaciones de invariancia. Si el lagrangiano es invariante, ¿no? Es decir, lo que voy a obtener es que L' es igual a L, lo cual sería lo mejor, ¿no? Porque no cambió nada, absolutamente nada, pero es poco probable que suceda. Es una condición extremadamente restrictiva y lo que terminamos diciendo esa última clase es que, ok, bueno, no voy a pedir que sean iguales, sino voy a pedir que difieran, ¿no? Estas dos expresiones, el lagrangiano L' y L, por un término que es idénticamente cero, independientemente de las Q', cuando se sustituye en las ecuaciones de Lagrange. Si esto se cumple, uno puede ver que el término extra que hace que L' y L sean diferentes debe de ser una derivada total de una función lambda mayúscula que depende de las Q' y del tiempo, está derivada en el tiempo. Y eso explícitamente es tener la suma desde A igual a 1 hasta F, todos los grados de libertad, de la parcial de esta función lambda mayúscula respecto de las coordenadas generalizadas Q', Q', veces
la velocidad generalizada Q punto prima más la variación de lambda respecto del tiempo, si es que tiene una dependencia explícita en el tiempo esta función. Y entonces la condición de invariancia, ¿no?, nos dirá que la diferencia entre L y L' pasen a L del lado izquierdo de esta igualdad. La diferencia entre ellas dos es a lo más una parcial de lambda respecto del tiempo. Déjenme ocupar el ejemplo sencillo, más sencillo que existe, pero es útil para ver lo que estamos diciendo, ¿no?, que es el de una partícula libre. Consideremos el movimiento en una dimensión de una partícula masiva, ¿ok? La cual es el lagrangiano de esta partícula, pues simplemente su energía cinética, T diferente de 0, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y no tengo energía potencial, la energía potencial es 0, no hay nada aquí restando, ¿no? Es una partícula libre. Entonces ahora quiero que consideremos la posible invariancia del sistema bajo una transformación del tipo, donde voy a escribir a x' como la x inicial, más una constante o una función a, y a x punto prima lo voy a escribir como x punto más a punto. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que estoy haciendo. Donde está a, ¿no? Puede ser una función del tiempo, podría ser una constante, pero vamos a ser un poco más general y vamos a pensar que puede ser función del tiempo. Entonces, si yo hago la transformación, ahora voy a tener a mi lagrangiano L', que depende de x', x punto prima y del tiempo. En este caso, solamente depende de x punto prima, ¿verdad? Antes tenía x punto, pero yo sé que x punto, x punto es igual a x punto prima menos a punto. Aquí está. Hice el cambio. ¿Bien? Bueno, si ustedes desarrollan este cuadrado, ¿no?, este binomio, pues lo que les va a quedar el primer término va a ser un medio de m por x punto prima al cuadrado, que es el lagrangiano original, pero en términos de x primas, ¿verdad? Y los dos términos extras, que es el término cruzado y el cuadrático de este, están aquí escritos. ¿Okay? Que es lo que está sobrando, lo que hace que ya no sean iguales L' y L, ¿verdad? Entonces, para que esta transformación sea una transformación de invariancia, es decir, no cambie nuestro lagrangiano o nuestras ecuaciones de movimiento o nuestras soluciones de las ecuaciones de movimiento, los últimos dos términos deben de ser la derivada total en el tiempo de alguna función lambda. Eso quiere decir que tengo que pedir que, que suceda esto, que la parcial de lambda respecto de x' sea igual a menos m por a punto. Estoy derivando este término, que es el único que depende de x. Era x punto. No, perdón. Claro, lo que quiero es la variación de lambda respecto de x' veces el cambio en x prima. Uy, este puntito no va, respecto del tiempo. Claro, para que quede esta x punto prima. Entonces, el coeficiente que va a ir multiplicando a la variación de x' respecto del tiempo será m menos m a punto, que es este que está aquí. ¿Ok? Y por otro lado, que la derivada de nuestra lambda respecto del tiempo nos dé un medio de ma punto al cuadrado, que es este acá, ¿no? Para que cuando yo tenga dt en dt sea un 1, ¿ok? El 1 que está multiplicando acá. Entonces, si esto es cierto, para que esto se vuelva una derivada total en el tiempo, juntas implican, ¿ok?, que la segunda derivada de a es igual a 0. ¿Ok? Eso está bien porque no queremos que las fuerzas tengan un ingrediente extra, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que a debe de ser de la forma alfa más beta veces t, y si ustedes agarran, ¿no?, y escriben esta
lambda, ¿no? Que viene de estas relaciones cuando es derivada respecto del tiempo, ¿no? Obtenemos que lambda es menos m beta x', si yo tomo derivadas respecto de el tiempo, porque es lo que baso, el extra en la diferencia de los lagrangianos, lo que necesito es esto, ¿ok? Si lo aplico voy a obtener este término. Entonces lambda va a ser igual a menos m beta x' más un medio de m beta cuadrado veces t, ¿ok? Siendo alfa y beta constantes arbitrarias. Lo que hice fue sustituir, ¿ok? ¿Quién es A en esta expresión? A estaba aquí, ¿verdad? A aparecía aquí y A aparecía acá. Si ustedes lo sustituyen, lo que va a quedar es una dependencia en beta y beta cuadrado, ¿ok? Estas constantes, insisto, son arbitrarias. La transformación de invariancia más general en este problema, entonces sería pensar que x' es igual a x más alfa más beta veces t. ¿Ok? Estamos trabajando en un sistema que me dice es una partícula libre. ¿Ok? Entonces, resulta que estas transformaciones que estamos encontrando hacen sentido. Fíjense que esto es consistente con desplazamientos espaciales. Yo les dije que alfa y beta pueden ser lo que sea. Piensen en beta igual a 0 y alfa distinto de 0. Es como hacer desplazamientos, ¿ok? Espaciales. Una partícula libre se mueve con velocidad constante, ¿ok? Y algo que podemos notar es que si nosotros nos movemos nuestro punto de observación cierta distancia, ¿no? Con un cambio en alfa, ¿no? X más alfa, vamos a seguir viendo exactamente lo mismo. Si cambio el valor de alfa, ¿no? Me desplazo más o me desplazo menos, voy a seguir viendo lo mismo, a esa partícula moviéndose con velocidad constante. No va a cambiar la descripción de mi sistema. ¿Ok? Otro tipo de transformaciones es que piensen en alfa igual a 0 y beta diferente de 0. Estas transformaciones ya las conocen, jóvenes. Son las transformaciones galileanas, ¿no? De irme de un sistema de referencia en donde veo cómo se mueve la partícula a irme a un sistema de referencia donde me muevo. Puede que me mueva junto con la partícula o puede que me mueva a otra velocidad, ¿no? Pero ahora yo estoy en movimiento relativo a esta partícula o puedo estar con una velocidad distinta que no es la de la velocidad de movimiento de mi partícula, o puedo moverme junto con ella y notar que no se mueve ya esta partícula. ¿Okay? Entonces, si anulo alfa, estoy en el caso de unas transformaciones galileanas. Eso también es cierto. La física nos dijo, ¿no? Que si nosotros hacemos un estudio de un sistema inercial, parados en un sistema inercial, podemos cambiarnos al sistema inercial que nosotros querramos y la física es la misma, es invariante ante esa transformación. ¿Ok? Entonces, hace sentido que esta sea la transformación más general, involucra estos dos cambios que sabemos, ¿no? Nos los enseñaron de una manera distinta, un poco más intuitiva, ¿no? A través de las ecuaciones de Newton, a veces a través de las ecuaciones de Lagrange, que esto sucede en una partícula libre que se está moviendo con velocidad constante, que bien puede estar en reposo. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, pero para que vean qué tanta información sacamos, nada más de preguntarnos si mi sistema era invariante ante cierta transformación. ¿Okay? Ahora, estas transformaciones, algo que nos llama mucho la atención cuando uno estudia sistemas físicos son preguntar con transformaciones que tengan la característica de ser infinitesimales, de ser transformaciones que las podamos llevar desde un parámetro, ¿no? Estos son parámetros de la transformación, desde parámetros nulos hasta parámetros finitos, cualquiera que sea el valor de este parámetro. Es decir, nos podemos desplazar de manera continua cambiando el valor de este parámetro. Esas transformaciones nos gustan, ¿ok? Y como pueden hacerlo de manera continua, podemos tomar el rango donde el parámetro de la transformación es muy pequeño y hacer transformaciones pequeñitas que formalmente le llamamos
infinitesimales. Entonces existen muchas transformaciones que contienen parámetros ajustables, los alfas, los betas, como le quieran poner de etiqueta, ¿no? Esos parámetros que me dicen qué tanto estoy cambiando mis variables o mis coordenadas generalizadas. De interés son aquellas donde podemos tener valores de alfa a la 0. Alfa a la 0 es un 1, ¿ok? Es decir, donde el límite inferior de la transformación es justamente la identidad, el no haberle hecho ninguna transformación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas nos gustan, tienen características importantes, ¿no? Y entonces déjenme escribir a mis coordenadas generalizadas, las Q sub A primadas, como una función que dependen de las coordenadas generalizadas Q, ¿no? Este otro conjunto de coordenadas generalizadas, pero que están siendo modificadas respecto de ese conjunto original Q a través de una transformación cuyo parámetro es alfa. Y desde luego también va a haber una dependencia, si es que hay explícita o no, pero la hay en el tiempo. ¿Ok? Donde Q sub A prima, ¿no? Que va a depender de Q, y en el caso en que tengamos alfa a la 0, ¿no? El límite inferior de la transformación, el mínimo cambio que podemos hacer, es, y que dependa también del tiempo, pues debe de ser igual a Q sub A. Es como no haberle hecho nada, ¿de acuerdo? Eso nada más es por consistencia en nuestra transformación. Bueno, para transformaciones en las cuales los parámetros están infinitesimalmente cerca de alfa 0, ¿ok? Y para las cuales las nuevas coordenadas QA primada difieren muy poquito, infinitesimalmente, de las viejas coordenadas del conjunto anterior, que eran las Q sub A, las vamos a llamar transformaciones infinitesimales. ¿Cómo las vamos a expresar? Como estas transformaciones donde voy a tener un alfa V. V me va a dar la etiqueta de el parámetro de la transformación. Si tengo 10 parámetros, voy a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hasta alfa 10, ¿no? Para cada uno de los parámetros de la transformación, lo que voy a hacer es poderlos escribir como un 1. Esto es un poco medio pedante la notación, pero bueno, esto es un 1 en realidad, ¿no? 1 más un pequeño cambio. Es decir, estoy haciendo como una expansión, una serie de Taylor de la transformación que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, alfa a la 0 más el pequeño cambio de alfa, el pequeño movimiento que estoy produciendo con esta transformación infinitesimal, lo cual va a dar como resultado que la variable generalizada Q sub A' sea igual a la variable Q sub A, ¿no? Esta variable generalizada, coordenada generalizada Q sub A, más un pequeño cambio que le voy a llamar delta Q sub A, donde de manera explícita este pequeño cambio en mi coordenada generalizada, delta Q sub A, es igual a la suma de todos estos parámetros, es decir, de la V, es esa suma de la derivada de Q sub A' respecto de alfa sub B, veces, esto además, veces la variación de alfa sub b, el pequeño cambio que tenemos en nuestro parámetro de transformación. ¿Ok? Entonces, eso es como entendemos el pequeño cambio que va a tener nuestra coordenada generalizada. Entonces, tenemos el caso de transformaciones de invariancia infinitesimal ahora. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel de lagrangiano? Que nuestro lagrangiano, L, ¿no? Va a ser igual a nuestro lagrangiano escrito en términos de Q más delta Q, coma Q' más delta Q', coma T, más un término extra que es el que relaciona la transformación, ¿no? Y que vamos a pedir que sea una derivada total. Pero ahora lo voy a escribir en términos no de la lambda, sino del pequeño cambio que está produciendo la transformación. Entonces lo voy a poner como delta lambda. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ahora va a suceder cuando tengamos una transformación infinitesimal. ¿Ok?
Entonces, déjenme ver qué vamos a hacer ahorita. Sí, lo que hacemos, como el parámetro de expansión es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, si tenemos deltas cuadradas, delta Q al cuadrado, delta Q punto al cuadrado, o alguna delta lambda al cuadrado, ese es un objeto pequeño, ¿no? Si delta lambda es pequeño, pues delta lambda al cuadrado va a ser todavía más pequeño, ¿no? Entonces, esos términos son términos que se van a despreciar. Entonces, por eso esta frase de expandiendo a primer orden para delta Q y delta Q', lo que podemos hacer, ¿no? Es ver que la variación que vamos a tener de nuestro lagrangiano y que vamos a pedir que sea cero, ¿no? Porque queremos que sea invariante, va a ser igual a la suma desde a igual a 1 hasta f de la derivada parcial del lagrangiano respecto de la coordenada generalizada QA veces el pequeño cambio que sufrió esa coordenada generalizada, más la variación de nuestro lagrangiano respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A por el pequeño cambio que surgió, que sufrió este Q punto sub A, más finalmente el cambio que sufre la delta de lambda, la pequeña transformación en la cual que se traduce esta función lambda respecto de el tiempo. ¿Okay? Y eso tiene que ser igual a 0. Uno lo que hace es reescribir esto de una manera un poquito explícita, sobre todo en este término. ¿Ok? Este que está aquí no le voy a hacer absolutamente nada, este primer término tampoco, pero este que está aquí voy a invertir, ¿ok? El orden de los operadores, ya sabemos que estos operadores conmutan, entonces voy a tener la derivada respecto del tiempo del pequeño cambio que sufrió la coordenada generalizada, ¿ok? Q sub A, más aquí, pues nada más como para que se note que es como el mismo tipo de términos, voy a tener la derivada en el tiempo del pequeño cambio que sufrió la función lambda, y eso es igual a 0. Los vamos a reagrupar estos términos, ¿ok? Donde lo que voy a obtener es este que está aquí, con este que está acá, perdón, esto que está aquí, lo puedo reescribir como una derivada total respecto del tiempo del producto de este por este, ¿verdad? Menos la derivada en el tiempo aplicada a este objeto por este otro. ¿Ok? Lo voy a sustituir este término por esos dos que están, que acabo de decir. El primero de ellos, que es la derivada total del producto, está escrito acá. Derivada total en el tiempo del producto de la parcial de lambda respecto de Q punto A sub A, es el cambio de Q sub A más este último término también lo pongo aquí, el pequeño cambio en la función lambda. Y después de haber aplicado esa derivada, lo que voy a hacer es sumar sobre todos los grados de libertad, desde A igual a 1 hasta F, de la parcial de lagrangiano respecto de QA, aquí está, menos el otro término que les mencioné, que venía de sustituir este que está aquí, que es la derivada en el tiempo de este término veces este que está acá, que es lo que escribí en color azul. ¿Ok? Ahora, inmediatamente notamos que este segundo término son lo que está dentro de los corchetes, las ecuaciones de Lagrange, y están escritas en términos de mis coordenadas generalizadas. Por lo tanto, este segundo término es 0. La razón es que QA satisface, Q sub A satisface las ecuaciones de Lagrange. Quedándome nada más el primer término y que ese tiene que ser igualado a 0. Pero ¿qué tiene de bonito ese primer término? Que es una derivada en el tiempo. Eso quiere decir que lo que está aquí adentro, cuando yo lo cambio en el tiempo, la tomo una derivada, es 0, es constante. ¿Ok? Por lo tanto, lo que acabamos de descubrir es que la suma desde A igual a 1 hasta F de la parcial de lagrangiano respecto de Q punto sub A
veces los pequeños cambios en la coordenada generalizada, ¿no? Más el pequeño cambio que sufrió, perdón, la función lambda, es una constante de movimiento, va a ser una constante de movimiento en mi sistema. ¿Ok? Entonces, esta combinación que tenemos, esta que está aquí, que combina a las Q sub A, ¿no? Que combina también a las Q punto sub A y que tiene también inmerso el tiempo, lo tiene aquí y lo tiene acá, ¿ok? Esa combinación que acabamos de encontrar se va a mantener constante en la evolución del sistema cuando el tiempo evoluciona. Entonces, como última idea es que asociada a una transformación de invariancia infinitesimal, se tiene una constante de movimiento. ¿Ok? Entonces, la consecuencia directa de encontrar una simetría es que vamos a tener una constante de movimiento. ¿Cuál? Esta que está aquí. Dime lagrangiano, dime el conjunto de coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas y la función lambda, y ya te digo cuál es la constante de movimiento. ¿Vale? ¿Vale? Ya nada más como para retomar la idea de la partícula libre para rematar esta última parte, ¿no? Algo que ya vimos es que la transformación más general que podemos ocupar en nuestro sistema, que es una partícula libre, es pasar de tener X a X' a través de definir a X' como X más alfa más beta veces T. ¿Ok? Esta es una transformación de invariancia para una partícula libre en una dimensión. ¿Ok? Tenemos dependencia en dos parámetros, alfa y beta. ¿Ok? Donde si alfa y beta son iguales a 0, lo que tenemos es la transformación infinitesimal. ¿Ok? La correspondiente transformación infinitesimal, entonces, será la siguiente. La diferencia entre X y X' pasen esto hacia la izquierda. Será el pequeño cambio que sufra la coordenada generalizada X, ¿verdad? Pero tengo dos parámetros en juego, alfa y beta. Lo que vamos a hacer es escribir que hubo un pequeño cambio, que no es un alfa cualquiera, es un alfa chiquititito. Aquí está mi delta alfa, y que también beta no es lo que sea, sino es un cambio pequeñito. Está mi delta beta. Entonces, X' menos X es en realidad delta alfa más T veces delta beta. ¿Ok? Donde el nuevo y el viejo lagrangiano, L y L', ¿no? La diferencia entre ellos está dada por una derivada total en el tiempo de el pequeño cambio en la función lambda. ¿Ok? Eso es lo que vimos hace un ratito, que en las transformaciones infinitesimales es lo que sucede. ¿Quién es este pequeño cambio en la función lambda? Pues resulta que es menos m veces x delta beta. Se van a decir, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué Luis me está diciendo que eso es lo que resultó? O sea, hay que recordar, está más atrás, pero lo volví a escribir aquí en la orillita, que lambda es igual a menos m beta x' más un medio de m beta cuadrado veces t. Entonces, si yo hago que este objeto sea pequeñito, una pequeña variación, voy a tener delta lambda, y eso significa que lo que tengo que hacer son pequeñas variaciones de mis parámetros de transformación, beta y lambda. Aquí, perdón, beta y alfa. Aquí solamente tengo beta, ¿verdad? Entonces, voy a tener menos esa pequeña variación, delta beta, veces x', más un medio de, aquí tengo beta cuadrado, voy a tener delta beta al cuadrado por el tiempo. Pero ojo, como yo acabo de decir que son transformaciones infinitesimales, delta beta es muy chiquito. Eso quiere decir que delta beta al cuadrado es todavía más pequeño. Es un orden superior. Por lo tanto, este término es despreciable y lo vamos a quitar, quedándonos con que el pequeño cambio, la pequeña variación en lambda es igual a menos m veces delta beta x'. Ahora, como también lo que estoy diciendo es que estoy haciendo cambios muy chiquititos, ¿no? Lo que diferencia a x' y a x son
deltas, betas y deltas alfas, ¿verdad? Es lo que estoy desplazando. Pero si yo pongo aquí algo que tenga que ver con delta alfa o que tenga que ver con delta beta, multiplicado por este otro delta beta será un orden superior, algo chiquitito, mucho más chiquito que delta beta. Por lo tanto, a primer orden, al orden dominante, x' y x son lo mismo, ¿ok? Entonces voy a terminar diciendo que delta lambda es igual a menos m, la masa, veces delta beta por x, ¿ok? ¿Qué es lo que tenía acá? Entonces, aquí está la explicación de por qué delta lambda es esa expresión que es menos mx delta beta, ¿ok? Entonces, asociada a esta invariancia tenemos la constante de movimiento, ¿cuál? Pues acuérdense que lo que tengo que encontrar es la derivada de nuestra densidad lagrangiana respecto de nuestra velocidad generalizada veces el cambio el pequeño cambio en nuestra coordenada generalizada más el pequeño cambio en nuestra función lambda mayúscula. De este que está aquí, ¿no? La derivada de lagrangiano respecto de x puntos, teníamos que nuestro lagrangiano era un medio de mx punto cuadrado, ¿verdad? Su derivada respecto de x punto es mx punto veces el pequeño cambio en delta x más delta lambda, ¿ok? Ahora, ¿quién es esta delta x? Delta x ya la tenemos acá, la voy a sustituir. Entonces voy a tener mx punto delta alfa más t veces delta beta más delta lambda. ¿Pero quién es delta lambda? Ya lo tenemos aquí, ¿ok? Entonces esto se va a convertir en mx punto por delta alfa más t veces delta beta menos m delta beta por x, ¿ok? Déjenme reagrupar esto, ¿no? Voy a escribir lo que es proporcional a delta alfa, que es mx punto, es este término, y lo que es proporcional a delta beta, que va a ser este con la t y estos dos, el mx. Aquí está el mx punto t, con el signo menos viene el mx, eso multiplicando a delta beta. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Que tengo dos parámetros y sus coeficientes me están diciendo algo. Vean que ante los desplazamientos espaciales, ¿no? Los cambios en delta alfa, porque ese era me voy a regresar. Aquí está. El alfa es el que me decía que había desplazamientos espaciales, ¿verdad? Ante los pequeños desplazamientos espaciales, lo que encuentro es que su coeficiente es justamente el momento lineal. Es la cantidad conservada, ¿ok? Y si yo agarro y veo lo que está multiplicando a delta beta, donde delta beta está asociado a estos cambios, si tiro alfa a 0 es x más beta t, que son las transformadas galileanas, me doy cuenta, ¿no? Que el coeficiente es mx punto veces t menos mx, factoricen m, y lo que van a tener es m por x punto t menos x. Jóvenes, esto que está aquí, mx, perdón, x punto t menos x, es la posición inicial de mi sistema, ¿ok? Entonces, es cierto que soy capaz de encontrar las cantidades conservadas en mi sistema a través de este método de una transformación infinitesimal, ¿ok? Ahora sí, entrando de lleno a las ecuaciones de Hamilton, algo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? En el repaso de la mecánica clásica es darnos cuenta que podemos construir a través del principio de D'Alembert una ecuación o un conjunto de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Lagrange, las cuales son unas ecuaciones diferenciales de segundo orden, que son ecuaciones que no ganamos mucho en cuanto al orden de la ecuación diferencial respecto a trabajarlo en términos de los métodos de Newton, ¿no? Esta idea de a la Newton, ¿no? Hacer la solución a la Newton. Lo que ganamos es que, si recuerdan, es siempre la misma ecuación que hay que ocupar. Es cierto que de manera explícita pues cambiará porque depende de quién es el lagrangiano,
Pero una de las grandes ventajas que habíamos remarcado en su momento es que mientras que las ecuaciones a través de explorar las fuerzas inerciales y las fuerzas aplicadas es una ecuación que involucra vectores, estas ecuaciones en el formalismo de Lagrange son ecuaciones diferenciales de objetos escalares. Las energías, ¿no?, ya son escalares, la energía potencial, la energía cinética, y por lo tanto el lagrangiano lo va a hacer. Entonces ganamos, digamos, en cuanto a la practicidad de la solución, ganamos en quitarnos todas estas estructuras vectoriales por unas estructuras escalares. Ahora, ¿qué va a pasar cuando construyamos nuestras ecuaciones de Hamilton? ¿Qué es lo que vamos a ganar? Uno, vamos a seguir trabajando, es cierto, con cantidades escalares. Entonces, digamos, en eso no tiene ventaja con las ecuaciones de Lagrange. Pero lo que va a suceder es que a la hora de trabajar con las ecuaciones de Hamilton, lo que vamos a tener son ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a pagar el precio porque vamos a duplicar el número de ecuaciones, ¿ok? Pero todas ellas van a ser de primer orden. Y creo que en general nos gusta también que sean de primer orden porque son más fáciles de resolver, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ganar, o parte de lo importante que vamos a ganar de manera, insisto, pragmática, al utilizar las ecuaciones de Hamilton, son que ahora vamos a tener un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sale, vale? Entonces, en la mecánica lagrangiana, lo que tenemos es un sistema de f grados de libertad, ¿ok? Y es descrito, y vamos a encontrar la trayectoria, ¿no?, por dónde va a pasar nuestro sistema, cómo va a evolucionar, a través de resolver estos f grados de libertad, escribiendo f coordenadas generalizadas, q1, q2, q3, hasta qf, que van a satisfacer las ecuaciones, estas que están aquí, derivada en el tiempo de la parcial de lagrangiano respecto de la velocidad generalizada de q punto a, aquí voy a hacer énfasis en q punto a, ¿ok?, igual a la derivada en el de lagrangiano respecto de la coordenada generalizada. Esta es una ecuación de segundo orden. ¿En qué? ¿En qué parte ven que es una ecuación de segundo orden, jóvenes? En la parte izquierda de la igualdad. En la parte izquierda, digamos, aparecen dos derivadas, pero ustedes cuando ven ahorita las ecuaciones de Hamilton van a decir, Luis me está choreando, porque también van a aparecer segundas derivadas. Pero ¿qué es lo que aquí estoy realmente preguntando? Si se dan cuenta, estoy preguntando en la evolución de la variable q respecto del tiempo, por eso tengo una q punto, es decir, lo que resulte de la parcial de lagrangiano respecto de q punto será algo que sea q punto y que a su vez es q, la derivada en el tiempo de q, ¿no? Y le voy a volver a aplicar otra derivada en el tiempo. Ahí está mi segundo orden en esta ecuación diferencial, porque al final de cuentas lo que quiero es resolver la trayectoria de mi partícula parametrizada por el tiempo, ¿verdad? Entonces, tengo una doble derivada en el tiempo involucrada en este sistema, ¿ok? A eso lo voy a identificar como mi ecuación de segundo orden. ¿Queda claro esta parte? Entonces, estas f ecuaciones de segundo orden las voy a reemplazar por 2f ecuaciones de primer orden, donde yo ya no voy a necesitar escribir una ecuación donde tenga que aplicar dos veces la derivada en el tiempo. ¿Ok? Ahí les va. ¿Cómo es la receta? Es bastante sencillo. ¿Ok? Una forma de hacer el reemplazo es introduciendo una nueva variable independiente, que va a ser las velocidades generalizadas. Yo ya vengo hablando de velocidades generalizadas desde hace un buen rato y les decía que eso era q punto a. Pero lo que voy a hacer es decir que q punto a es una variable, es una cosa, es un objeto. Ya no tengo que recurrir a q sub a, derivarla en el tiempo e identificar eso como mi velocidad generalizada, sino es una variable independiente v sub a. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de Lagrange ahora se van a convertir en,
que tenía la derivada en el tiempo de la parcial de Lagrangiano respecto de Q punto, ¿verdad? Pero ahora ya no tengo Q punto, tengo mi variable V sub A. Vean que mi Lagrangiano está escrito en términos de la coordenada generalizada Q, de la velocidad generalizada B y del tiempo. ¿Ok? Y eso debe de ser igual a la derivada parcial de mi Lagrangiano escrito con esas mismas variables, ¿ok? Respecto de mis coordenadas generalizadas. Desde este punto, si este ya es una variable, así le puedo asignar valores a esa V sub A, ya no voy a pasar por una doble derivada en el tiempo, ¿ok? Que eso es lo que quiero evitar. Ya no voy a pasar por una doble derivada en el tiempo. Entonces, luego, cuando yo escriba de manera explícita esto, lo que voy a tener es la suma desde b igual a 1 hasta f de la segunda derivada parcial de Lagrangiano de b del respecto de b sub a, de v sub a, v sub b, veces el cambio de v sub b en el tiempo, más la segunda derivada parcial de Lagrangiano respecto de v sub a y de q sub b, veces la velocidad generalizada v sub b, más la segunda derivada del Lagrangiano, la segunda derivada parcial del Lagrangiano respecto de la velocidad generalizada v sub a y de el tiempo. Todo eso igualado a la parcial de L respecto de Q sub A. Por eso les decía que, bueno, era importante ver qué significaba esto del segundo orden, porque aquí sigue habiendo operadores, ¿no? Que son segundas derivadas. Pero ese no era el punto es notar que aquí ya nada más tengo una derivada respecto del tiempo. Acuérdense que lo que quiero encontrar son trayectorias parametrizadas por el tiempo. Aquí tengo una, pero antes tenía una acá y otra acá. De manera explícita, esto es parcial derivada, perdón, de QA respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, tenía que, cuando yo resuelva la ecuación, voy a tener que aplicar 2 veces el operador derivada respecto del tiempo. Bueno, este es un conjunto de ecuaciones, lo pueden ver aquí, o lo pueden ver de manera explícita aquí. ¿Cuántas son? F, ¿no? Y B desde 1 hasta F. Ahí están mis F ecuaciones. Pero yo les dije que ahí vamos a duplicar el número de ecuaciones. ¿Cuáles son las otras? Pues son estas, vean, justamente la definición de la velocidad generalizada. Es la derivada de Q sub A respecto del tiempo. ¿Cuántas de estas son? Pues A corre desde 1 hasta F. Entonces tengo otras F ecuaciones y ahí están mis 2 F ecuaciones. ¿Por qué? Porque son incógnitas las F coordenadas generalizadas y son incógnitas las F velocidades generalizadas. ¿Ok? Entonces, ahí están mis 2 F incógnitas también. Mi sistema se puede resolver muy bien. De hecho, es lo que dice a continuación. Lo que tenemos ahora es un conjunto de 2 F ecuaciones de primer orden para 2 F variables, las Q sub A y las V o V sub A. ¿Ok? Pero veamos qué es lo que tenemos ahorita, que si ganamos algo o no en nuestro reemplazo por esta nueva variable que nos quita una orden en la derivada en el tiempo, pero nos deja 2 ecuaciones. Por un lado tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la que tenía escrita en la diapositiva anterior, ¿no? Que era la manera explícita de mostrar estas ecuaciones de Lagrange en términos de Q y de V, ¿ok? Y tenemos estas otras ecuaciones que son cómo definimos a nuestra velocidad generalizada. Aquí, esta en verdad no nos causa ningún problemita. Suena, digamos, hasta medio trivial, ¿no? Resolver esta ecuación. Pero esta que está aquí no es como del todo inmediato de leer su información. Primero, vean que es una ecuación que va a mezclar la información de las B's, de las velocidades. ¿Ven acá? Quiero ver cómo varía en A, en B sub A y en B sub B, ¿no? Mezcla esa información y después vas a tener que resolver la ecuación con la información mezclada, ¿ok? Y después, no solo eso, mezcla coordenadas generalizadas con velocidades generalizadas, el tiempo con velocidades generalizadas. Son poco claros en realidad estos términos, como que
Bueno, por lo menos a primera vista dices, no, no es algo que se me hace que sea más fácil de resolver. ¿Ok? Entonces, no nos detengamos ahí y hagamos una mejora. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de definir una velocidad generalizada V sub A, lo que vamos a definir es algo que le vamos a llamar el momento generalizado. ¿Ok? Eso significa que vamos a definir una nueva variable que la vamos a encontrar como la derivada de lagrangiano respecto de Q punto A. ¿Ok? Es eso, ¿no? Lo voy a llamar el momento generalizado, el momento canónico generalizado, el momento canónico conjugado de mis variables generalizadas, como le quieran llamar. ¿Ok? Esta es mi nueva variable que, ojo, va a ser la buena. ¿Por qué? Porque nos va a dar unas ecuaciones más sencillas. Bueno, nada más aquí una notita, ¿no? Sí, sabemos que los potenciales, esta es una V de potencial, déjenme escribirla para que se note, esto es como una V mayúscula. La función potencial siempre, bueno, no siempre, pero para este repaso, ¿no? Y de lo que hemos platicado, ¿no? Para que el sistema sea conservativo, etcétera, va a depender de las posiciones, de las coordenadas generalizadas y a lo más del tiempo, no de las velocidades, ¿ok? Eso es importante. Y además, si recordamos las relaciones de la energía cinética y el momento lineal, lo que nos estamos dando cuenta, de hecho lo veíamos hace un rato en el ejercicio de la partícula libre, dejen que me regrese. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si yo derivo esto respecto de X punto, lo que voy a obtener es MX punto, que es justamente el momento lineal, ¿verdad? Entonces, estaba aquí en la nota. Ok, entonces la relación que tenemos entre la energía cinética y el momento lineal es a través de esa derivada, la derivada de Lagrangiano respecto de la coordenada, la velocidad generalizada, la Q punto A. ¿Ok? Entonces, algo que estamos viendo es que a esto que le llamamos momento generalizado, ¿no? Es esencialmente el momento lineal. ¿Ok? Pero bueno, si uno a veces tiene, en lugar de que las coordenadas sean cartesianas, son ángulos, etcétera, ya no es como algo directo, o no lo vamos a entender así porque el momento lineal estamos acostumbrados a entenderlo como estos cambios que sufren estas coordenadas eh, 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 cartesianas en nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, esa es la relación que existe entre el momento generalizado y el momento lineal. Entonces, ya tenemos a nuestro momento generalizado. En lugar de velocidad generalizada, vamos a trabajar con ese objeto llamado momento generalizado. Y vamos a hacer un poco más. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Habíamos dicho que teníamos una función q punto sub a y eso es igual a la derivada de la coordenada generalizada q sub a respecto del tiempo. Lo que sea que salga de ahí, ¿no? Lo voy a llamar una función f sub a que va a depender de q, va a depender del momento generalizado y del tiempo. ¿Ok? En otras palabras, después de que yo aplique la derivada aquí, lo que yo voy a escribir es q. Si yo tengo q puntos, los voy a transformar en términos de p's, ¿no? Y el tiempo. ¿Sale, vale? Entonces, esto me va a permitir tener una relación entre q puntos y p's. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente paso. En las ecuaciones de Lagrange, lo que yo voy a hacer es, en lugar de escribir la derivada en el tiempo de la parcial de Lagrangiano respecto de q punto a, yo sé que esto que tengo aquí, pues es p sub a, ¿verdad? Entonces mis ecuaciones de Lagrange se van a escribir como la derivada de p sub a, el momento generalizado p sub a respecto del tiempo, igual
a la parcial respecto de, a la parcial de lagrangiano respecto de la coordenada generalizada Q sub A. Y a eso, ¿no? A lo que yo tenga aquí, del lado derecho, lo voy a llamar la función G sub A, que depende de Q, de P y de T. Si aquí yo tengo algo que esté escrito en términos de Q punto A, lo voy a transformar a que se vuelva P sub A, para que mi función esté escrita en términos de Qs, de Ps y de T. Vean lo que estoy proponiendo. F funciones de este estilo, que son en una primera derivada en T. Y estoy proponiendo otras F funciones, que son estas que están aquí. Las ecuaciones de Euler-Lagrange ligeramente modificadas, donde una vez más tengo solo una derivada en el tiempo. Entonces ya tenemos dos F ecuaciones de primer orden para dos F variables o incógnitas. ¿Cuáles? Las Q sub A y las P sub A. Está bien bonito porque estas ecuaciones, estas sí que se antojan resolver. No tienen todo ahí mezclado. Justo de un lado tengo los cambios en P, va a ser una función que dependa de Q, P y T. Los cambios en Q sub A en el tiempo va a ser una función que dependa de F sub, que es una función F sub A que depende de Q, de P y de T. Y entonces, ya lo hicimos. Ya está mucho más sencillo nuestro problemita. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? Y es con lo que vamos a arrancar la siguiente sesión, la última, para nada más hacer unos ejemplos de estas ecuaciones de Hamilton, es ¿quiénes son estas F y quiénes son estas G? Las puse como muy genéricas, ¿no? Pero ¿será que son unas funciones conocidas, no conocidas? ¿Ustedes qué se imaginan que son estas Fs y estas Gs? ¿Alguna sospecha de quiénes serán estas funciones Fa y Ga? Son las derivadas del Hamiltoniano. Van a ser derivadas del Hamiltoniano. Chin, de no haber respondido Leonardo, les iba a aplicar la de esto continuará, como las caricaturas esas. Yo, que soy viejito, ¿no? Yo que veía Dragon Ball Z y los Caballeros del Zodiaco, te decían ahí, con el mismo señor, ¿no? La misma voz te decía, esto continuará. Bueno, pues sí, esto es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Quiénes son FA y GA? Van a ser unas funciones, resultado de derivar el Hamiltoniano. Vamos a descubrir que con una transformación de Legendre uno puede reescribir la densidad lagrangiana en términos de la densidad, no, esto es campos, no, la funcional lagrangiana en términos de la funcional hamiltoniana. Y finalmente vamos a terminar escribiendo las ecuaciones de Hamilton tal cual las conocen ustedes. Una vez que ya las tengamos, ocuparemos un par de ejemplos, el muy citado péndulo, ¿no? Que es el que hemos revisado en cada uno de las diferentes formalismos que hemos revisado. Y bueno, con eso uno terminaría el curso o esta parte de la revisión de mecánica clásica. Ok, jóvenes, entonces
Bueno, voy a parar aquí la clase. Nos vemos el día martes. El día martes doy electro. El día jueves de la próxima semana daré una parte mecánica clásica, otra parte electro. Terminando clase, les dejo el ejercicio ese que va a ser optativo para quien lo quiera hacer y sumar puntos extras en su tercer parcial, perdón. Y el día viernes, ¿no? Nos vamos a ver, cada uno de ustedes va a tener media hora en su examen oral, que va a ser el último de esta UEA, en el cual ahora seré yo el que va a estar preguntando, no, ustedes no me van a venir a platicar de algún ejercicio, yo voy a estarles preguntando sobre lo que hemos visto en esta tercera parte de el curso, tanto de electro como de clásica. ¿Ok? Va a ser teórico, más teórico que, o sea, no los voy a poder resolver ningún ejercicio, porque en media hora será difícil, pero quiero ver que manejen con soltura los conceptos tanto en mecánica clásica como en electro. ¿Ok? Ese mismo día, bueno, terminando su examen, les doy su calificación del examen, les doy su calificación final, y ya nada más lo que restaría es que yo me ponga de acuerdo, veamos el profesor Horacio y yo sus calificaciones, las que él reporta, las que yo reporto, para asignar la calificación final y pues listo, ustedes ya tendrían su nota de este curso, quienes están inscritos. Yo sé que todavía aquí hay gente asistiendo que no está inscrito, está de oyente. Para el caso del examen oral, digamos, sí les pediría un poco que a lo mejor en la parte oral, si quieren, no lo hagan, sobre todo para que no mueva a sus demás compañeros en horarios que no sean como muy noche o muy temprano, los que van a reportar calificación de la UEA, pero con mucho gusto les podemos calificar el ejercicio extra que les dejamos, que les vamos a dejar para puntos extras, ¿ok? Entonces, cuando yo muestre el calendario o los horarios para sus compañeros, voy a mostrar solamente el de los inscritos, ¿ok? No se sientan excluidos, por favor, pero tomen en cuenta que como va a ser oral, pues hay que distribuirlo sobre una franja de tiempo que, pues viéndolo como está, pues serán un poquito más de 4 horas, ¿ok? Entonces, por esa razón, no los vamos a incluir en el examen oral. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, comentario? ¿Quedó claro lo que viene para la siguiente semana? Ok, espero que ese silencio sea un sí. Entonces, nos vemos, jóvenes, el día martes y pues que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Nos vemos hasta dentro de una semana. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Luego, Hasta Doc. luego. Hasta luego, profe.